porque yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre el polvo. Estas palabras de Job capítulo 19 versículo 25 resuenan con una fuerza indescriptible, tocando las fibras más profundas de quienes enfrentan la gran pregunta de la existencia humana: ¿qué sucede después de la muerte? Es una pregunta que, tarde o temprano, todos enfrentamos, ya sea en momentos de reflexión tranquila o en el dolor de perder a un ser querido. ¿Acaso todo termina en el último aliento? ¿O hay algo más allá del velo? La Biblia, ese libro lleno de sabiduría temporal, no evade esta pregunta. A lo largo de sus páginas, encontramos respuestas que inspiran, desafían y consuelan. Pero para entender lo que dice sobre la vida después de la muerte, es fundamental explorar con humildad, dejando que las Escrituras mismas hablen. Hoy quiero invitarte a reflexionar profundamente sobre lo que encontramos en sus textos, promesas, advertencias y una perspectiva que trasciende nuestro entendimiento humano. La muerte, para muchos, es un misterio aterrador. Sin embargo, en la Biblia, no se presenta como el final absoluto, sino como una transición. En Eclesiastés capítulo 12 versículo 7 leemos: «Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio». Este versículo sugiere que nuestra esencia no se extingue con el cuerpo. Pero, ¿qué significa esto realmente? ¿Qué implica que el espíritu regrese a Dios? A lo largo de esta exploración, quiero guiarte por diferentes pasajes que nos arrojan luz sobre este tema. Hablaremos de las promesas de resurrección, del destino eterno y de lo que significa vivir con la perspectiva de la vida eterna. A veces, el lenguaje será claro y reconfortante, pero otras veces encontraremos metáforas y simbolismos que requieren detenernos, analizar y meditar. El punto de partida es esencial: la muerte es una realidad inevitable. En Hebreos capítulo 9 versículo 27 se nos dice: «Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio». Este versículo plantea dos verdades ineludibles: la muerte llega para todos, y no es el fin, sino el comienzo de algo más. Entonces, ¿qué significa ese juicio? ¿Cómo afecta nuestro destino eterno? Piensa en esto: si nuestra vida es solo un breve destello en comparación con la eternidad, ¿qué valor tiene realmente lo que hacemos aquí y ahora? Las Escrituras nos llaman a mirar más allá de lo visible, a vivir no solo para el presente, sino con la vista puesta en lo eterno. Y esa eternidad está indisolublemente ligada al misterio de la vida después de la muerte. El viaje que tenemos por delante es profundo, a veces incómodo, pero necesario. Si estás dispuesto a escuchar, quizás descubras que las respuestas no solo están en las palabras de la Biblia, sino en lo que éstas despiertan en tu corazón. Es momento de avanzar, de buscar con toda la mente y el alma, porque lo que está en juego no es menor: la verdad sobre nuestra existencia y nuestro destino eterno. El misterio del alma y el propósito de la resurrección. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Estas palabras de Génesis capítulo 2 versículo 7 nos revelan algo extraordinario: no somos simples cuerpos materiales, sino una creación única que combina lo terrenal con lo divino. Este aliento, este espíritu que nos fue dado, es la clave para entender lo que ocurre más allá de la muerte. La Biblia describe al ser humano como una unidad de cuerpo y espíritu. Cuando el cuerpo muere, el espíritu no desaparece, sino que regresa a Dios. Pero, ¿qué ocurre entonces? ¿Entramos inmediatamente en la presencia de Dios, o existe un estado intermedio? Aquí es donde encontramos uno de los conceptos más fascinantes: la resurrección. En 1 Corintios capítulo 15 versículos del 42 al 44, Pablo explica: «Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción; se siembra en deshonra, resucitará en gloria». Estas palabras nos muestran que la muerte no es el final, sino una transformación. El concepto de la resurrección nos lleva a una reflexión más profunda: ¿por qué Dios elegiría devolvernos a un cuerpo glorificado? En las Escrituras, la resurrección no es simplemente un acto milagroso, sino una restauración del propósito original de la creación.
Desde el principio, Dios diseñó al ser humano para vivir en comunión eterna con Él. La muerte, introducida por el pecado, interrumpió ese propósito, pero no lo anuló. En 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos del 16 al 17, encontramos esta promesa, porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Sin embargo, no todos compartirán el mismo destino. La Biblia habla de dos resurrecciones, una para vida eterna y otra para juicio. En Daniel capítulo 12 versículo 2 leemos, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Este pasaje plantea una verdad que puede ser tanto esperanzadora como inquietante. La vida que llevamos hoy no solo afecta a nuestro presente, sino que define nuestro destino eterno. Es interesante que Jesús mismo habló con claridad sobre este tema. En Juan capítulo 5 versículos del 28 al 29 dijo, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Aquí Jesús nos deja ver que la resurrección no es solo un acto divino, sino una revelación de justicia y misericordia. El alma humana, con su capacidad para amar, decidir y relacionarse con Dios, tiene un valor eterno. La muerte no es un accidente en el plan divino, sino una puerta hacia una existencia que no podemos imaginar completamente. Al mirar las palabras de las Escrituras, encontramos no solo advertencias, sino una invitación, vivir con propósito, conscientes de que nuestra vida aquí es un preludio de algo mucho más grande. La esperanza en Cristo y el poder de su resurrección. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Estas palabras de Juan capítulo 11 versículo 25 no solo consuelan, sino que desafían todo lo que entendemos sobre la vida y la muerte. En este poderoso momento, Jesús no habla desde la teoría, sino desde la certeza de su naturaleza divina. Él no promete evitar la muerte, sino conquistarla. Es aquí donde la Biblia nos revela el fundamento de nuestra esperanza, Cristo mismo. La resurrección de Jesús no fue solo un acontecimiento histórico, sino el corazón del mensaje cristiano. En 1 Corintios capítulo 15 versículo 17, Pablo lo dice con claridad, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Sin la resurrección, todo lo demás carece de sentido. Pero si Él realmente venció la muerte, entonces tenemos una garantía firme de que la vida no termina en el sepulcro. Su victoria es la prueba de que la muerte no tiene la última palabra. Imagina el impacto de este mensaje en aquellos primeros discípulos. Después de haber visto morir a Jesús en la cruz, estaban sumidos en la desesperación, creyendo que todo había terminado. Sin embargo, 3 días después, lo vieron vivo. Y no solo lo vieron, sino que comieron con Él, hablaron con Él, tocaron las heridas en sus manos y su costado. Esto no fue un sueño o una alucinación colectiva, sino un hecho que transformó sus vidas. La resurrección de Jesús no fue solo un evento personal, sino el inicio de una nueva realidad, la muerte había sido derrotada. En Romanos capítulo 6 versículo 4, Pablo explica que los creyentes comparten esta victoria, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Aquí encontramos una conexión profunda entre lo que Cristo hizo y lo que se nos promete. Su resurrección no es solo un evento del pasado, sino un anticipo de lo que sucederá con aquellos que creen en Él. Pero, ¿qué significa realmente esta nueva vida? En términos simples, significa que la muerte ya no es motivo de temor. Para quienes han puesto su fe en Cristo, la muerte se convierte en una transición, no en una pérdida. Pablo lo describe maravillosamente en Filipenses capítulo 1 versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Estas palabras no son la expresión de una resignación, sino de una esperanza plena. Morir, para el creyente, es entrar en la presencia de Dios. Sin embargo, esta esperanza no es automática.
La Biblia deja claro que es un regalo que debe ser aceptado. En Juan capítulo 3 versículo 16 se nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo nos recuerda que la vida eterna no es algo que podamos ganar por mérito propio, sino un regalo ofrecido por gracia. La resurrección de Cristo es mucho más que una promesa de lo que vendrá, es una invitación a vivir hoy con la seguridad de que la muerte no tiene poder sobre aquellos que están en él. Cada momento de nuestra vida aquí se llena de propósito cuando sabemos que lo mejor aún está por venir. El destino eterno y la realidad del juicio final. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Estas palabras de Apocalipsis capítulo 20 versículos del 11 al 12 nos transportan al momento más solemne de la historia humana, el juicio final. Es un momento que la Biblia describe con claridad, un día en el que todos compareceremos ante el Creador para dar cuenta de nuestra vida. El juicio final no es un concepto creado para infundir miedo, sino para subrayar la justicia y santidad de Dios. En Romanos capítulo 14 versículo 12, Pablo escribe, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Esto significa que nuestras acciones, nuestras decisiones y nuestra fe serán evaluadas. Dios, en su omnisciencia, no solo ve lo que hacemos, sino también las intenciones detrás de cada acto. El libro de Apocalipsis menciona dos registros, los libros y el libro de la vida. En los primeros se encuentran las obras de cada persona. En el segundo, los nombres de aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Aquí radica la diferencia crucial, no es solo lo que hacemos lo que determina nuestro destino eterno, sino si nuestras vidas están inscritas en ese libro de la vida. Apocalipsis capítulo 20 versículo 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué significa este lago de fuego? Aunque algunos interpretan esto como un símbolo de separación total de Dios, otros lo ven como una realidad literal. Independientemente de cómo se interprete, lo que queda claro es que la eternidad sin Dios es algo que la Biblia describe como indescriptiblemente terrible. En contraste, aquellos cuyos nombres están en el libro de la vida tienen una promesa diferente, una eternidad en la presencia de Dios, en un lugar donde no hay más lágrimas, ni muerte, ni dolor. Jesús mismo habló sobre la importancia de estar preparados para este juicio. En Mateo capítulo 25 versículos del 31 al 46, describe la separación entre las ovejas y los cabritos, aquellos que entran en la vida eterna y aquellos que son enviados al castigo eterno. Lo fascinante de esta parábola es que el juicio no se basa únicamente en palabras o declaraciones de fe, sino en acciones que reflejan el amor y la obediencia hacia Dios. En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Esta enseñanza no contradice la gracia, sino que la complementa. La salvación es un regalo, pero nuestra vida debe reflejar que hemos recibido ese regalo. Santiago capítulo 2 versículo 17 lo explica así, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. En otras palabras, la verdadera fe produce frutos visibles. El juicio final no es solo un recordatorio de la responsabilidad humana, sino también una proclamación de la victoria de Dios sobre el mal. Es el momento en el que todas las injusticias serán corregidas y todo lo oculto será revelado. Aquellos que han confiado en Cristo no tienen que temer este día, porque saben que su esperanza no está en su perfección, sino en la obra perfecta de Jesús. Es una escena que nos invita a reflexionar profundamente. ¿Cómo vivimos hoy, sabiendo que un día estaremos frente al trono de Dios? ¿Qué valores guían nuestras decisiones? La eternidad no es un concepto abstracto, es una realidad inminente, y lo que hacemos con nuestra fe ahora determina dónde estaremos entonces. La vida eterna como promesa de restauración y comunión con Dios. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios.
Estas palabras de Apocalipsis capítulo 21 versículo 3 describen la culminación de todas las promesas de las Escrituras. La vida eterna no es simplemente una existencia sin fin, sino una restauración completa de la relación entre Dios y la humanidad. Es el cumplimiento del propósito para el cual fuimos creados, vivir en comunión eterna con Él. Cuando pensamos en la vida eterna, es fácil imaginar un lugar de descanso, paz y gozo, pero las Escrituras nos muestran algo aún más profundo. En Apocalipsis capítulo 21 versículo 4 se describe un mundo transformado, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Este versículo nos ofrece una visión del cielo como un lugar donde el sufrimiento y la tristeza son reemplazados por una alegría indescriptible. Es un lugar donde todo lo que está roto será sanado, donde cada herida será cerrada y cada pérdida restaurada. Sin embargo, más allá del consuelo físico o emocional, lo que define la vida eterna es la presencia de Dios. En Juan capítulo 17 versículo 3, Jesús ora diciendo, «Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado». Aquí, Jesús nos revela que la esencia de la vida eterna no es solo la ausencia de dolor, sino el conocimiento íntimo y profundo de Dios. Esta relación no comienza al morir, sino en el momento en que ponemos nuestra fe en Él. Es un caminar que empieza aquí y ahora, y que se perfecciona en la eternidad. El cielo, como lo describe la Biblia, no es un lugar de ocio sin propósito. En Apocalipsis capítulo 22 versículo 3 leemos, «Y sus siervos le servirán». Este servicio no es una carga, sino una expresión de gozo y gratitud. En la presencia de Dios, adorarlo y servirlo será la actividad más plena y satisfactoria imaginable. Cada acción estará impregnada de significado, cada momento lleno de la gloria de su presencia. Otra promesa extraordinaria es la restauración de todo lo creado. En Romanos capítulo 8 versículo 21 se dice que la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esto significa que no solo los seres humanos serán redimidos, sino también el mundo que nos rodea. Un cielo nuevo y una tierra nueva reflejarán la perfección de Dios, y viviremos en un entorno que nunca estará sujeto a la decadencia o el mal. El acceso a esta vida eterna es un regalo que viene con un llamado. En Mateo capítulo 7 versículos del 13 al 14, Jesús nos advierte que el camino hacia la vida es angosto y pocos lo encuentran. Esto no significa que sea un privilegio reservado para unos cuantos, sino que requiere una decisión consciente. Es una invitación a dejar atrás todo lo que nos separa de Dios y abrazar su gracia. La eternidad es más que una promesa distante, es una realidad que nos impulsa a vivir hoy con esperanza y propósito. Saber que nuestra historia no termina con la muerte transforma la manera en que enfrentamos los desafíos de esta vida. Cada día es una oportunidad para acercarnos más a Dios, para vivir en anticipación de esa comunión perfecta que nos espera. La vida eterna no es solo un destino, es la realización de nuestro anhelo más profundo. El desafío de la fe y la preparación para la eternidad. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Este mandato de Jesús en Mateo capítulo 25 versículo 13 nos llama a una vida de alerta, una vida vivida con la perspectiva de la eternidad siempre presente. La preparación para lo que sucede después de la muerte no es un evento de última hora, sino una disciplina diaria, una decisión constante de vivir con propósito y en comunión con Dios. La Biblia nos muestra que nuestra fe no es un concepto abstracto, sino una fuerza transformadora que guía cada aspecto de nuestra vida. En Hebreos capítulo 11 versículo 1 encontramos una definición que nos reta, es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Prepararse para la vida después de la muerte implica vivir con esta certeza, confiando en las promesas de Dios incluso cuando no podemos verlas con nuestros ojos físicos. El desafío está en permanecer fieles en un mundo lleno de distracciones y tentaciones. Jesús contó la parábola de las 10 vírgenes en Mateo capítulo 25 versículos del 1 al 13 para ilustrar este punto. 5 de ellas estaban preparadas,
con suficiente aceite en sus lámparas, mientras que las otras 5 no lo estaban. Cuando llegó el novio, solo las que estaban listas entraron al banquete. Esta historia nos recuerda que la preparación no puede ser improvisada, debe ser intencional y constante. ¿Cómo podemos estar listos? La Biblia nos da varias claves. Primero, nos llama a vivir en santidad. En 1 Pedro capítulo 1 versículos del 15 al 16, leemos, «Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir». Esta santidad no es perfección humana, sino una vida separada para Dios, marcada por el arrepentimiento, la obediencia y el amor hacia los demás. Segundo, se nos invita a construir una relación auténtica con Dios a través de la oración y la meditación en su palabra. En Juan capítulo 15 versículo 5, Jesús dijo, «Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto». La preparación para la eternidad no es algo que hacemos por nuestra cuenta, sino en dependencia de Cristo. Su presencia nos fortalece y nos guía en este camino. Tercero, nuestras acciones deben reflejar nuestra fe. En Mateo capítulo 7 versículo 21, Jesús advierte, «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos». La fe genuina produce frutos en forma de compasión, justicia y servicio a los demás. Cada acto de bondad, cada decisión que refleja el carácter de Cristo, es un testimonio de nuestra preparación. También es crucial mantenernos firmes en medio de las pruebas. En Santiago capítulo 1 versículo 12 se nos promete, «Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida». Las dificultades de esta vida no son obstáculos, sino oportunidades para fortalecer nuestra fe y nuestro carácter, en anticipación de la recompensa eterna. La preparación implica vivir con gratitud y gozo, sabiendo que la vida eterna no es algo que ganamos, sino un regalo que se nos ha otorgado por gracia. Este regalo no solo transforma nuestro futuro, sino que cambia nuestra forma de ver el presente. Cada día se convierte en una oportunidad para honrar a Dios y acercarnos a Él, sabiendo que nuestra verdadera recompensa está más allá de este mundo. La fe no es solo creer en lo que vendrá, sino vivir hoy de manera que refleje esa creencia. En cada decisión, en cada pensamiento, en cada acción, estamos eligiendo preparar nuestras almas para la eternidad. La pregunta no es si estamos destinados a morir, sino si estamos destinados a vivir plenamente con Dios, en esta vida y en la que sigue. El papel de Jesús como el puente entre la muerte y la vida eterna. De cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En Juan capítulo 5 versículo 24, Jesús declara algo revolucionario, la muerte no tiene dominio final sobre aquellos que confían en Él. Con estas palabras, Jesús no solo habla de lo que sucederá en el futuro, sino de una realidad que comienza en el momento en que aceptamos su palabra. Jesús es el puente entre nuestra naturaleza mortal y la vida eterna. Su muerte en la cruz y su resurrección no fueron solo eventos históricos, sino actos que transformaron la relación entre Dios y la humanidad. Romanos capítulo 5 versículo 8 dice, «Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros». Este sacrificio es la respuesta al mayor problema de la humanidad, el pecado que nos separa de Dios y nos condena a la muerte espiritual. Para entender la magnitud de lo que Jesús hizo, es crucial comprender qué significa la muerte desde una perspectiva bíblica. En Génesis capítulo 2 versículo 17, Dios advirtió a Adán que la desobediencia traería la muerte. Y efectivamente, la caída de la humanidad no solo trajo la muerte física, sino también una separación espiritual de Dios. Esa separación es lo que Jesús vino a reparar. En 1 Corintios capítulo 15 versículo 22, Pablo resume esta verdad, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Jesús no solo habló de la vida eterna, sino que la demostró. Cuando resucitó a Lázaro en Juan 11, no solo devolvió la vida a un hombre muerto,
sino que declaró su autoridad sobre la muerte: yo soy la resurrección y la vida. Este milagro fue una señal de lo que él haría a mayor escala al resucitar, venciendo definitivamente a la muerte. Su resurrección no es solo un hecho del pasado, es el fundamento de nuestra esperanza futura. Pero el acceso a esta vida eterna requiere una decisión personal. En Juan capítulo 14 versículo 6, Jesús dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. Estas palabras no dejan espacio para ambigüedades. Jesús no es un camino entre muchos, es el único. Aceptar este camino significa confiar en Él no solo como Salvador, sino también como Señor, permitiendo que transforme nuestra vida de manera integral. Esta transformación no se limita al ámbito espiritual. En Juan capítulo 10 versículo 10, Jesús declara: yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. La vida abundante que Él ofrece no significa ausencia de problemas, sino una existencia llena de propósito, paz y comunión con Dios. Es una vida en la que incluso la muerte pierde su poder de causar terror, porque sabemos que es solo una puerta hacia algo mucho más grande. El sacrificio de Jesús no fue el final, sino el comienzo de una nueva realidad para la humanidad. Su resurrección abrió el camino para que todos los que creen en Él puedan ser reconciliados con Dios y disfrutar de la vida eterna. En Hebreos capítulo 2 versículos del 14 al 15 se nos dice: para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Este es el poder de Jesús, liberar al ser humano del miedo a la muerte y darle una esperanza firme y eterna. Jesús no solo promete vida eterna, sino que nos invita a empezar a vivirla ahora. La fe en Él nos permite experimentar esa realidad aquí en la tierra, mientras esperamos la plenitud de su promesa. Su obra en la cruz nos asegura que, para aquellos que confían en Él, la muerte no es el final, sino el comienzo de una eternidad gloriosa junto a Dios. La esperanza de la eternidad y el llamado a vivir con propósito. Y nos dio vida juntamente con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, por gracia sois salvos. Este pasaje de Efesios capítulo 2 versículo 5 encapsula el corazón del mensaje bíblico sobre la vida después de la muerte. No es algo que merezcamos, sino un regalo inmerecido de un Dios lleno de amor. Esta promesa de vida eterna no es solo un consuelo para el futuro, sino una verdad transformadora que debe influir en cómo vivimos cada día. La esperanza de la eternidad no es un escape de la realidad, sino una fuente de fortaleza y dirección. En 1 Corintios capítulo 15 versículo 58, Pablo nos exhorta: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vivir con la certeza de que nuestra existencia tiene un propósito eterno nos impulsa a actuar con diligencia y pasión, sabiendo que cada cosa que hacemos para Dios tiene un valor que trasciende esta vida. Esta esperanza también redefine cómo enfrentamos el sufrimiento. La vida terrenal está llena de pruebas, pero Romanos capítulo 8 versículo 18 nos asegura: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La eternidad promete una gloria tan grande que hará que incluso los momentos más oscuros de esta vida palidezcan en comparación. Saber esto nos permite soportar las dificultades con fe, entendiendo que cada prueba nos prepara para algo mucho mayor. La Biblia también nos llama a compartir esta esperanza. En Mateo capítulo 28 versículos del 19 al 20, Jesús dejó un mandato claro: id, y haced discípulos a todas las naciones. Si entendemos la realidad de la vida después de la muerte, no podemos quedarnos callados. Tenemos el privilegio y la responsabilidad de compartir el Evangelio con los demás, no como una obligación, sino como un acto de amor hacia quienes aún no conocen la salvación. Además, la esperanza de la eternidad nos invita a vivir con gratitud. En Colosenses capítulo 3 versículo 2, Pablo nos instruye: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esto no significa despreciar la vida terrenal, sino verla desde la perspectiva correcta. Cada bendición que recibimos, cada oportunidad de amar,
cada instante de gozo es un anticipo de lo que nos espera en la presencia de Dios. Esta perspectiva nos ayuda a vivir con contentamiento, sabiendo que lo mejor está por venir. La promesa de la vida eterna también nos desafía a examinar nuestras prioridades. En Mateo capítulo 6 versículos del 19 al 21, Jesús dijo: «No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo». Esta invitación no se trata de renunciar a todo, sino de invertir en lo que realmente importa, en relaciones, en servicio, en actos de amor que reflejan el corazón de Dios. Finalmente, la esperanza de la eternidad nos invita a descansar en la soberanía de Dios. En Apocalipsis capítulo 22 versículo 13, Jesús declara: «Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin». Saber que el mismo Dios que comenzó nuestra historia está presente en cada detalle de nuestra vida y la llevará a su culminación perfecta nos da una paz que trasciende cualquier circunstancia. La pregunta que surge al considerar todo esto es simple, pero profunda: ¿cómo responderemos? La vida después de la muerte no es solo un concepto teológico, es una realidad que exige una decisión. Aceptar la gracia de Dios a través de Jesucristo y vivir con la perspectiva de la eternidad es la respuesta que nos invita a experimentar una vida plena aquí y ahora, y una gloria incomparable en la presencia de Dios. La vida eterna no es solo una promesa futura, es una invitación presente. Es un llamado a vivir con propósito, con fe, con gratitud y con un amor que refleje al Creador. Al final, cada elección que hacemos nos acerca o nos aleja de esa eternidad gloriosa. Que nuestras vidas sean un testimonio de que hemos abrazado esa promesa y que caminamos hacia la eternidad con esperanza y gozo en nuestro corazón.